Bien, buenos días. Hoy es 27 de septiembre del 2025 y estamos en una nueva reunión del capítulo de salud mental laboral. Hoy está como invitada nuestra Josefina Tirelli, bienvenida. Quería presentar a Josefina, es psicóloga laboral con más de 15 años de experiencia en salud mental, prevención de riesgos psicosociales laborales y gestión de equipos multidisciplinarios. Se destaca por liderar programas innovadores, diseñar intervenciones eficaces y colaborar en entornos interdisciplinarios. Está orientada a resultados con habilidades de evaluación, capacitación y desarrollo de políticas de bienestar laboral. Y busca un rol desafiante que permita potenciar estrategias de salud mental y prevención en organizaciones. Se especializa en prevención y gestión de riesgos psicosociales, evaluación neuropsicológica, intervenciones en salud mental y bienestar ocupacional, liderazgo y coordinación de equipos multidisciplinarios, diseño e innovación de programas de intervención laboral y capacitación y desarrollo profesional. Es magíster en salud mental por la Universidad Nacional de Entre Ríos en 2017 y su director de tesis fue el doctor Julio César Nefa. Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Rosario en 2006, y tiene las diplomaturas de Factores de Riesgos Psicosociales en el Trabajo en ISASO 2021, Gestión Interdisciplinaria de Atención Primaria 2021, Psicología de la Reproducción Asistida, Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, entre otros. Como experiencia laboral, trabaja en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación. Desde el 2023 coordina el Programa Nacional de Prevención de Prevención por Rama de Actividad. Bien. Entonces vamos a escuchar a Josefina, nos va a presentar su ponencia. Bienvenida, muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias Elena por invitarme, gracias Claudia y felicitaciones por esta nueva gestión que te toca. Bueno, gracias. Y gracias a todos por conectarse, todas mujeres, qué casualidad, ¿no? Con estos temas de salud laboral, siempre estamos ahí empujando un poco las cosas más complejas, ¿no? Siempre nos gusta un poco lo difícil, vamos por ese lado, me parece. La idea de hoy es trabajar y compartir sobre todo algunos lineamientos en lo que tiene que ver con salud mental, en este contexto, salud mental laboral, con este contexto que nos toca atravesar, pensándolo un poco también en nuestro país, que si bien tiene sus particularidades, no deja de estar en sintonía con otros, con situaciones que a veces hacen casi espejo. La idea, me quedé pensando en esto que decían de la parte de que quizás más adelante desarrollen algo de investigación. Ese es un punto sumamente importante para nosotros porque tenemos muy poquito, tenemos muy poco desarrollo en ese sentido, lo cual nos deja un bache sobre, bueno, hacia dónde debemos dirigir o por lo menos proponer políticas de Estado o hacia dónde dirigir nuestros recursos y nuestros objetivos. Eso es importante y nosotros tenemos muy poco realmente. Ahora vamos a ver por qué. También es una de las aristas del problema. Así que si les parece, estaremos trabajando hasta las -4 más o menos y después dejamos un ratito para hacer un intercambio. Yo voy hablando, creo que cuando comparto no las veo, pero si ustedes quieren abrir el micrófono y preguntar, aportar, plantear puntos distintos, yo no tengo problema. No lo dejemos para el final. Si a ustedes algo ahí les llama la atención y quieren aportar, abren el micrófono y lo hacen con total libertad, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Entonces, voy a pasar a compartir. Vamos a dejar nada más la pantalla que no esté completa porque se queda trabado un poquito el power, así que vamos a hacerlo de esa forma. Total, yo agrando un poquito y cualquier cosa me avisa. Bien. Acá estamos. Vamos a agrandar. Ahí está. Bien. La salud mental en riesgo, acciones posibles. Bueno, cuando pensamos acciones posibles es siempre lo que más nos interesa y justamente es el capítulo que menos hojas tiene de los libros que por ahí uno elige, donde dice, bueno, recomendaciones, propuestas, siempre son 2 o 3 hojitas nada más. Acá no hay recetas, como ustedes ya se imaginarán, sino, bueno, plantear hacia dónde
desde mi humilde punto de vista, debemos quizás empezar a pensar algunas intervenciones desde otros modelos, desde otros paradigmas, ¿no? Lo que tiene que ver siempre con lo que es salud mental y trabajo, porque la realidad nos va exigiendo actualizarnos y además ser más creativas al momento de pensar la práctica acorde a lo que la realidad exige y necesita, que obviamente es una realidad muy cambiante, que muchas veces nos deja casi sin herramientas, y ahora vamos a conversar un poquito de eso, pero bueno, ahí es donde se plantean los desafíos de poder considerar otras formas de abordaje, de empezar a hacer alianzas con otros campos de la salud mental, porque quedarnos quizás solamente en el campo de la salud laboral nos va a dejar muy encorsetadas y con un campo de intervención muy acotado. Nos van a quedar por fuera un montón de colectivos de trabajadores y trabajadoras a los cuales no vamos a estar llegando. Y eso no es justo, porque la salud laboral también es un derecho. Si hablamos de salud como derecho, la salud laboral, la salud mental también son un derecho. Este es un pequeño resumen de hacia dónde vamos a ir, contextualizar un poco la situación actual, los riesgos psicosociales, precariedad laboral y salud, y compromisos posibles, ¿no? Eso lo digo en potencial. Nosotros hemos cambiado los procesos laborales, como ustedes ya lo saben, son obviamente dinámicos y cambiantes y van exigiendo otros modos de intervención. Si hacemos un pequeño recorrido, no me voy a detener en desarrollar modelos históricos en los cuales el trabajo ha planteado distintos desafíos, porque son sumamente conocidos por todos y todas, pero sí volver a repasar un poco dónde estábamos y dónde estamos hoy, que esto es, creo que es una crisis importante la que estamos viviendo, y nos plantea escenarios tan distintos al mismo tiempo que muchas veces uno no sabe, bueno, cómo abordarlos realmente. Por un lado, fíjense que cuando hablábamos de salud laboral, si bien hoy empieza quizás a resonar un poco más, áreas de bienestar, áreas de recursos humanos que empiezan a generar intervenciones, a veces, bueno, no voy a hacer ningún juicio de valor de ninguna, pero bueno, empiezan a proponer intervenciones. De hecho, hace no tanto tiempo nuestro país ratifica un convenio con la OIT, el 190, que tiene que ver justamente con la prevención de las violencias en el trabajo, la violencia laboral y el hostigamiento, lo cual es muy importante. Tenemos el convenio 190 con la recomendación 206, que es quizás nuestro único punto de apoyo para hablar de factores de riesgo psicosociales. Esto, si bien hoy está un poco más en boga y encontramos un montón de material, por supuesto que es una problemática histórica. No es que la gente empieza a padecer ahora problemáticas vinculadas al trabajo. Hace ya mucho tiempo, de hecho, trabajos que han sido sumamente rutinarios. Pensemos trabajos ligados a la industria, a las fábricas en ese momento, y hoy en algunas que se siguen reproduciendo los mismos modelos de trabajo, ¿no? Muy fordistas también, en esto de la repetición, donde hay un trabajo que se impone, donde hay un ritmo que se impone. Hace muy poquito habíamos tenido una reunión con un sector de la industria, donde fíjense la discusión vuelve, que parece a veces de otro tiempo, pero sigue presente, ¿no? Esta discusión de los tiempos del trabajo. Bueno, los tiempos que impone una máquina a los trabajadores, y por qué ese tiempo y no otro, y por qué esa cantidad de trabajadores y no otra, haciendo hincapié en el desgaste que genera no solo físicamente, sino mentalmente, estar atrás, seguir el ritmo y las exigencias de una máquina. Esto que hoy aparece hace una semana en una discusión, en una mesa de discusión muy fuerte, son temas que se venían ya planteando, fíjense, post Segunda Guerra Mundial. Y antes también, las discusiones por la cantidad de tiempo de trabajo, 8 horas, 10 horas, 12 horas, las condiciones de trabajo, esto no es actual y no está resuelto, lamentablemente. Y las condiciones de trabajo vinculadas a la salud mental, tampoco. Y van todas entramadas. Quizás
nosotros, no digo el caso de ustedes, pero sí muchos nos hemos formado, tanto en salud mental como en otras ramas que se vinculan al campo de las condiciones de la salud y la seguridad en el trabajo, con un modelo, con un paradigma para pensar la salud laboral sumamente estructurado, ¿no? Y fragmentado. Bueno, los higienistas hacen esto, las de recursos humanos, porque en general somos mujeres a veces las que ocupamos esos lugares, hacen esto, la parte de medicina laboral hace esto, la de psicología laboral hace esto y así. Y eso ya no funciona. Ese es un modelo que hoy está vigente. De hecho, si nosotros vemos nuestra normativa, que es nuestro marco, esto todavía funciona así. Nuestra formación sigue siendo así en general, por eso digo, no sé en el caso de ustedes, pero en general sigue siendo así, muy fragmentada. Y la realidad exige otra cosa. Y de hecho, otros países, que podemos pensar Colombia, si no nos queremos ir a mirar España, que muchas veces puede ser un faro en este tipo de temas, si queremos ver Colombia, si queremos ver Chile, ya empiezan a romper este modelo tan fragmentado y empiezan a pensar la salud desde una forma integral. Y ese es el paradigma en el cual nosotros tenemos que empezar a pararnos. Una manera de pensar el abordaje de la salud laboral / salud mental, con todas estas aristas integradas. Claro que cada uno tiene un campo de formación, pero hay que empezar a generar un diálogo común, si no, no hay manera, porque el impacto en la salud es el mismo. Si yo tengo un trabajador que se encuentra realizando una tarea repetitiva y donde están quizás su centro de desgaste y nos parece a priori que tienen que ver con los trastornos musculoesqueléticos, porque está todo el tiempo en movimiento, supongamos miembros superiores, ¿no? Está en una industria, está ubicado en el final de línea y está todo el tiempo manipulando y utilizando brazos, muñecas, antebrazos, etcétera. Pero sin embargo esto, que parece enfocado solo desde lo físico, tiene un impacto también a nivel de su salud mental, porque es un trabajo rutinario, es un trabajo que no le permite aprender cosas nuevas, trabajo que seguramente lo aísla porque debe haber ruido en el ambiente, entonces debe tener protectores auditivos con los cuales por 8 horas, quizás 4 horas seguidas seguro, no se va a comunicar con otra persona. Y es un trabajo que va a ser años así. ¿Pensamos realmente que esto no va a tener ninguna consecuencia a nivel de la salud mental? Por supuesto que esto va a tener un impacto y no en un largo plazo. Esto empieza en un mediano plazo a generar y a potenciar, o sea, generar un malestar que después se transforma en un sufrimiento, y esto también va a ir ligado a lo que mencionaba recientemente con el desgaste físico que también va a estar ahí presente. Es lo que muchas veces se menciona como esta normalidad sufriente. La gente muchas veces, las personas, soportamos condiciones de trabajo que no son dignas, porque el concepto de trabajo no es negativo. Esas son las malas condiciones de trabajo. Muchas veces soportamos condiciones de trabajo que no son dignas para poder sobrevivir. Ni siquiera para desarrollarnos como personas, para potenciar nuestras habilidades, para aprender, para generar vínculos con los otros. No, hoy por hoy, en un gran porcentaje de nuestro país, es para sobrevivir. Para ver si se paga el alquiler, para ver si se puede pagar la cuenta del súper, que empiece a utilizarse la tarjeta de crédito para ir al súper. Estas no son cuestiones circunstanciales. Esto empieza a ser la norma en nuestra vida diaria. De la precarización del trabajo. Por eso yo recién mencionaba que el concepto de trabajo no es negativo. El concepto de trabajo es sumamente positivo. Primero nos permite ser, nos marca una identidad. Esto es muy obvio, nos presentamos como, bueno, vos qué sos, qué haces, dónde estás. Esto marca, uno es médico, uno es ingeniera, una es psicóloga, es alguien, una es trabajadora. Nos nombra. Y el riesgo hoy es que este ser, este rasgo de identidad que tiene que ver con el trabajo, se encuentra en riesgo, porque justamente todo el tiempo está amenazado. Y ahora vamos a ir indagando un poquito en dónde lo vemos con mayor presencia. Estas nuevas
como mencionaba anteriormente en la filmina anterior, todos los cambios en los procesos laborales que a priori tenían que ver con la industrialización, luego con esta generación de empleos a través de la crisis que genera el neoliberalismo, esta nueva generación de empleos, entre comillas, empleos, porque empezamos a ver nuevas formas de producir que generan colectivos de trabajo distintas, por lo menos para mí, y que también empiezo a pensar, bueno, esto cómo lo abordamos desde lo que es salud mental en el trabajo. Tenemos, por un lado, trabajadores o trabajadoras sumamente profesionalizados, como por ejemplo son los empleos TICs, ¿no? Los de las nuevas tecnologías, de la comunicación, que muchas veces hacen trabajo remoto, que trabajan conectados con otros colegas en distintos puntos del mundo, en horarios que son sumamente atípicos, porque hablaba con una reclutadora de este tipo de perfiles, y una de las cosas que les preguntan, por ejemplo, para cuando van a ingresar, no solamente es el manejo de software que tengan, etcétera, sino si están dispuestos a trabajar de noche. Porque justamente los horarios ya empiezan a desdibujarse, la jornada laboral se desdibuja de tal manera que si mi coequiper está conectado en España, bueno, yo me voy a tener que conectar capaz que a las 4 de la mañana para poder trabajar a veces en sintonía, ¿no? En una forma sincrónica. Esto empieza a aparecer. Y fíjense que es un colectivo que tiene características propias. Son perfiles, la mayoría son varones, la mayoría no tienen una familia, digamos, viven solos, ¿no? No comparten ese espacio diario con otros, son jóvenes y están altamente profesionalizados. Por el otro lado, tenemos, producto también de estas nuevas formas de producir, otro grupo de trabajadores y trabajadoras que son los que muchas veces vemos los trabajadores de plataformas, los que vienen y te llevan los que te traen los deliveries, los que te hacen algún trámite, que esto creció muchísimo en el último tiempo, y son trabajadores sumamente precarizados. Son distintos colectivos, porque tienen un origen distinto, llegan de una forma diferente a esos lugares, a esos de trabajo, tienen un perfil de salud, enfermedad distinto, los riesgos a los que se exponen son diferentes, pero siguen atravesados por riesgos comunes en lo que es la salud mental. Y que es, por un lado, la fragmentación del trabajo, la dificultad para poder generar un colectivo de trabajo que los identifique como tal, pero de lo que es la cooperación. Hoy hablábamos al inicio de la charla, conversábamos un poquito de esto de, bueno, los sindicatos, ¿dónde quedan? Acá están muy desdibujados. Si bien hoy por hoy en lo que es los repartidores empieza a conformarse una suerte de sindicato, pero para poder tener un sindicato fuerte, también necesitamos lograr esa legitimidad, ese sentido de pertenencia. Y hoy por hoy esto es muy frágil, porque la amenaza permanente es, bueno, el mes que viene no sé si estás vos, el mes que viene no sé si está otro, acá hay mucha rotación, y eso es real, porque no hay un marco de trabajo seguro. Las normas de trabajo empiezan a tambalear, que no es casual, porque, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de plataformas en el sentido de las TICs, ¿no? Las tecnologías de la comunicación, nosotros tenemos una ley que es la 27.555, que regula el trabajo a distancia, pero que no está reglamentada. O sea, se avanzó en la pandemia un poco sobre esto y yo tengo mi hipótesis, como no tengo certezas, no quiero avanzar sobre algo que no tengo evidencia para decirlo. Cuando estaba por llegar el momento de empezar a reglamentarse, bueno, esto empezó a tambalear y empezó a encontrar un montón de obstáculos que hoy son mucho más evidentes, por lo tanto, son un conjunto de trabajadores que quedan un poco ahí en la nada, ¿no? Bueno, son estos contratos a 3 meses, a 6 meses, son contratos muy livianos, muchas veces con muy buenos sueldos, pero que no permiten tener estos otros derechos que deberían acompañar el trabajo, lo que es un trabajo decente, lo que es un trabajo digno.
Distinta es la situación de estos otros trabajadores que mencionaba hace un momento, los que están más asociados a los delivery o a la entrega de paquetes y que están expuestos a otras situaciones donde la explotación, el uso del tiempo, la precarización es constante, es constante. Bueno, pensemos si estos trabajos, cuáles son los perfiles de salud o enfermedad de estos tipos de trabajadores. Y ni hablar de aquellos que hoy por hoy tienen un trabajo, como se dice, entre comillas, en blanco, un trabajo formal, pero que muchas veces es una pantalla, porque es un trabajo que está permanentemente amenazado también. Y hoy, más que en otros momentos, esa es mi posición, ¿no? Donde todo el tiempo se estigmatiza ciertos tipos, ciertos grupos de trabajadores, sobre todo los que tienen que ver, por ejemplo, con el empleo público. En la época que había sido en el 2001, cuando fue la crisis, digamos, con el sector bancario, ustedes lo recuerdan, el estigma caía sobre estos trabajadores que estaban en el personal bancario, que era el que ponía la cara por el banco, cuando la gente quería retirar su dinero, cuando la gente descargaba toda su bronca y su malestar ahí. Ellos eran la cara visible, pero obviamente no eran los responsables, pero había un estigma también sobre esto. Y hoy por hoy algo de eso vuelve a reproducirse, pero focalizado en otros grupos. Menciono esto, vuelvo a este punto sobre lo que es el trabajo, el concepto positivo del trabajo, porque también es algo que el neoliberalismo ataca mucho. Y desde ese lado con un sentido, ¿no? Con un objetivo. Por supuesto que pensar un trabajo digno, un trabajo saludable, un trabajo decente, esto ya es una idea que viene discutida desde la OIT, que toma también relevancia y lo toma, y esto es importante, la Organización Mundial de la Salud. Entonces el trabajo empieza a ser no una actividad, sino un determinante de la salud. Esto es clave, por eso es importante empezar a incluirlo dentro de, hasta dentro de las mismas entrevistas que nosotros hacemos. Yo trabajé un tiempo en centros de atención primaria, y esta es una pregunta que siempre hay que hacer. Bueno, ¿vos qué hacés? ¿Dónde trabajás? Pero no de rutina, porque nos dice muchísimo del proceso de salud-enfermedad de esa persona. Si nosotros hacemos una línea de vida, ¿no? Mentalmente, bueno, ¿cuántas horas, cuántos años dedicamos al trabajo? Desde que ingresamos, formal o informalmente, desde que empezamos una actividad laboral, hasta que terminamos, ¿cuántos años de nuestra vida le dedicamos? Fíjense si el trabajo no es un determinante de la salud, en todo sentido, pero mental también. De hecho, si nosotros prestamos atención, y esto yo trabajo en un área de bienestar laboral, coordino esa área, entonces siempre a los ingresantes, como para que presten atención a algunas cuestiones, les digo, bueno, ustedes observen cómo está la gente que está a punto, o sea, sus colegas que están a punto de jubilarse. Y hay rasgos comunes en la forma en las cuales las personas enferman en ese tipo de trabajo. No es, hay una individualidad, por supuesto, no la vamos a dejar de lado, pero las condiciones de trabajo, y acá entran los factores de riesgo psicosociales, son determinantes en los procesos de salud o enfermedad. Y hoy más que nunca están presentes en la cotidianidad de la gente. Y vamos a ir un poquito a ese tema también. Entonces, cuando hablamos, desde mi punto, cuando yo hablo del trabajo, siempre lo estoy pensando en los términos positivos del trabajo, lo que es un trabajo decente desde el enfoque de la OIT y de lo que es un trabajo digno, ¿no? Que nos permite desarrollarnos, crecer, ser, pertenecer, le restituye al sujeto ese lugar de dignidad. El trabajo tiene esa función, siempre que esté en buenas condiciones, ¿no? Que se esté desarrollando en buenas condiciones. Y esta es la foto que nosotros tenemos hoy de nuestro país. Por un lado, cuando hablábamos de esto de los trabajos informales, precarios, trabajos que no, nuevos procesos, nuevas formas de, nuevas tareas, como estas que tienen que ver con el trabajo a distancia, por ejemplo. Fíjense que aparecen los contratos atípicos, y esto yo lo retomo porque antes se pensaba que el trabajo, o estaba este estereotipo de que el trabajo precario, ¿no? El trabajo informal,
o este trabajo con tanta flexibilidad, solo le tocaba, ¿no? Como que atravesaba a una clase social en particular, ¿no? Una clase empobrecida. Y no es así. Por supuesto que esto está y que impacta de una manera diferente. No es lo mismo padecer una situación de salud o de explotación laboral no teniendo ningún recurso económico para después poder acercarte y pedir ayuda o buscar alguna asistencia de salud mental, etcétera, que obviamente tener un sueldo, aunque sea sin un contexto, sin un contrato, sin otros derechos, tener un sueldo alto que te permita tener otro acceso a la salud. Por supuesto que es distinto, no es lo mismo, pero quiere decir, esta precarización laboral disfrazada de muchas veces la meritocracia, empieza a atravesar otros tipos de trabajo, otros colectivos de trabajo que antes eran impensados y que además tienen que empezar a reflexionar y asumir que esto también les está tocando. Muchísimos profesionales de la salud, que ustedes los deben conocer, altamente calificados, que hace años, pero no sé, 13 años, que trabajan en hospitales, que tienen una trayectoria sólida, una trayectoria laboral sólida, y siguen teniendo contratos que se van renovando año a año. Trabajadores que tienen que buscar quién los cubra cuando quieren tomarse vacaciones. No es que yo digo, bueno, me tomo el mes que viene, de tal fecha a tal fecha. No, tienen que buscar su reemplazo. Eso también es precarización laboral. Docentes que tienen que tener 2 empleos y una cosa más. Veíamos hace muy poquito un estudio muy interesante que hizo la Universidad Jauretche, donde profesores universitarios, esto está en el estudio, yo no traje el link para compartírselos, pero si lo buscan está, y si no después se lo comparto a Elena para que lo tenga por si alguien lo necesita y lo quiere ver, donde docentes universitarios empiezan a comer y almorzar lo que se ofrece como si fuera la fruta que se ofrece en un espacio de reunión para poder sortear el almuerzo. Docentes universitarios que ya no cenan, ¿no? Que hay una comida que no realizan porque el sueldo no alcanza. Entonces, cuando hablamos de precariedad laboral, de flexibilización, de explotación, es esto también. No solo es este estereotipo que teníamos antes de, bueno, esto corresponde a un sector empobrecido. No. Hoy esto nos atraviesa a todos. ¿Cuántas de las que están acá tienen más de un trabajo? La mayoría. ¿Quién tiene un trabajo? Digamos, la mayoría tiene más de un trabajo porque si no, no completa un sueldo. La mayoría de nosotras, ¿cuántas veces ha rotado de trabajos porque las condiciones no eran las adecuadas o porque directamente nos han despedido? Ya no existe más esa idea de empiezo acá y me jubilo acá, o solo voy a hacer esto. A veces es por elección, por interés, pero en general no. En general es por una necesidad para poder llegar a fin de mes. Esa es la precarización laboral. En esa situación estamos hoy. Y fíjense, cuando vemos los datos de nuestro país, nosotros tenemos 11 millones de personas que no tienen derechos básicos vinculados al trabajo. El 42% de nuestra población es informal prácticamente. Porque cuando yo hablo del monotributo también es una forma de precarizar el empleo. Por supuesto que sí, porque no hay derechos ahí. Es una forma de ir llevándonos todo el tiempo a los bordes. Y con esos trabajadores algo hay que hacer. Quizás nuestra, o por lo menos la mía, mi formación es, bueno, abordamos trabajadores que se encuentren de una manera formal. Entonces vos tenés el servicio de medicina laboral, el servicio de higiene y seguridad, el área de recursos humanos, podés instalarte ahí, empezar a armar algo desde ese lugar, pero eso ya no existe. La mitad del país está afuera. Entonces, ¿qué vamos a pensar para esa mitad? Directamente no pensamos nada porque no son formales, entonces no tienen, al no tener contrato, estos derechos no están, o realmente empezamos a pensar que los procesos, ojalá que no, es la tendencia que yo veo y que los datos también nos traen,
que la tendencia es que por lo menos ahora y hacia adelante vamos en ese camino. No quiere decir que en un futuro, ¿no? Pasados 2 años, 3 años, esto no se revierta. Hoy es esto. ¿Y qué vamos a hacer con esa población que queda por fuera? Hay que empezar a pensar estrategias distintas a las que nosotras veníamos, con las que veníamos tan ordenadas, ¿no? Porque, bueno, el trabajo permite eso, nos da un orden. Hoy tenemos una población en una situación incierta, que no sabe si el mes que viene va a tener trabajo, donde no tiene control sobre esto y donde, por supuesto, se va exponiendo a muchos más riesgos. Cuando hablamos de riesgos psicosociales, que yo avancé, pero bueno, no presté atención si esto era un término que lo teníamos todas, lo estábamos mirando desde el mismo lugar, pero siempre vamos a estar hablando de factores que derivan de la interacción entre las condiciones y medio ambiente de trabajo y la persona, la organización del trabajo y la persona, el contenido del trabajo y la persona. Y ahí es donde empezamos a pensar la cantidad de trabajo, la cantidad de horas, de tiempo, las exigencias del trabajo cualitativas, las emociones que ahí se ponen en juego para poder trabajar, el semblante que muchas veces se debe forzar para poder sostener una jornada laboral, la cara, ¿no? Esto de la buena cara, el tono de voz, todo eso, hay un plus ahí de desgaste, cuando las condiciones de trabajo son pésimas, cuando no es un trabajo digno, cuando yo reconozco que es lo que me están explotando, que estoy en una situación de precarización y que sin embargo no veo otra opción ahí. Esto para nosotros, para nuestra salud mental, no es gratuito. Por supuesto que va a generar un enfoque distinto al tradicional de los factores de riesgo psicosociales. Cuando hablábamos de los factores de riesgo psicosociales tradicionales, vamos a decir, y esta es la discusión en la cual yo por ahí me encuentro hoy, que los tenemos muy bien identificados, los tenemos tabulados, tenemos herramientas para poder medirlos, exigencias del trabajo, liderazgo, autonomía al momento de trabajar, comunicación, relaciones interpersonales, doble presencia. Bueno, estos son todos factores de riesgo psicosociales conocidos. Pero, hoy por hoy, a mi criterio, hay otros factores de riesgo psicosociales que estaban en esta categoría anterior, pero que hoy tienen una relevancia diferente. Y que yo creo que son los que debemos empezar a incorporar en una nueva manera de pensar estos factores de riesgo psicosociales, porque la realidad es esta. Entonces, hay quizás unos factores que corresponden a un grupo de trabajadores que no son estos, este 42% que ahí tenemos, porque empiezan a tener mayor intensidad como factores de desgaste, la flexibilidad externa, la contratación temporal, la subcontratación, los falsos autónomos, los contratos de formación, esto de, bueno, somos pasantes, residentes, que no dejan de ser trabajadores. Hacen muchas veces las mismas tareas, se exponen aún más a otras situaciones, se sobrecargan más y con menos herramientas. La flexibilidad interna, fíjense estos horarios atípicos, jornadas que se van cambiando, que son menos horas, que son más horas, que dependen de la demanda. Esto es muy enloquecedor para la organización familiar. La movilidad geográfica. ¿Cuántos? No dudo de que ustedes conocen a alguien que se haya tenido que cambiar de provincia atrás de un trabajo que además no es seguro. Es un trabajo a ver qué pasa. Salarios a comisión o estancados. Hablábamos hace unos minutos de cuáles son las paritarias que se están cerrando en algunos sectores que son inexistentes. ¿Cómo una paritaria puede cerrar 1.2? ¿Qué es eso? Es nada, no existe. O sea, no es digna esa discusión. No es justa. No es justa. Entonces, salarios a comisión, que lo único que generan es la explotación constante y casi personal para poder armar más o menos un salario, la calidad, la carencia de formación, la nula posibilidad de desarrollo profesional. Esto deja de empezar a ser
algo importante, no me importa tu currículum, no me importa tu formación, no voy a apostar a vos para formarte, para, no sé, gestionarte una beca en algo, porque después yo creo que podés ser, entre comillas, un buen recurso para mi empresa, para mi administración pública. Porque hoy vos estás cubriendo una tarea, nada más. Cuando no hay seguridad, la falta de protección frente al despido, los accidentes de trabajo, el riesgo al desempleo, estos son los grandes factores de riesgos psicosociales que hoy están presentes en esta crisis y que afectan diariamente a todo el colectivo de los trabajadores. Por eso es tan difícil a veces empezar a encontrar apoyos en esta red que uno en general tiende. Porque vos estás en esta situación, tu pareja está en esta situación, tu hermano está en esta situación, tu amiga está en esta situación. Entonces, ¿cuál es el soporte que te permite compartir este malestar e intentar ir afrontándolo? Los factores, los recursos para afrontar estas situaciones están muy desgastados. Y es más, y esto yo lo empiezo a ver, muchas veces nosotras, desde el lado de la atención en salud mental, por las propias condiciones de trabajo, porque muchas en el campo de la salud, tanto pública como privada, están en esta situación, corren el riesgo de comenzar a identificarse con el malestar que trae esta persona que viene. Porque estamos muchas veces en una situación muy similar, y esto es riesgoso al momento de intervenir. Entonces, cuando repaso brevemente, porque estoy viendo el tiempo y no me quiero detener solo acá, la precariedad como factor de riesgo psicosocial y como factor de estrés laboral. Esto es lo nuevo, digamos, esto hacia donde creo yo, nosotras debemos empezar a apuntar nuestras investigaciones, nuestras intervenciones, y donde vamos a tener que empezar a generar herramientas propias que nos permitan intervenir en estos colectivos que están en los bordes del derecho laboral prácticamente. Entonces, riesgos psicosociales, contexto laboral, rol y cultura de la organización y relaciones interpersonales, los vamos a tener que tener sumamente presentes al momento de pensar la precariedad como un factor de riesgo psicosocial. Esto, como decíamos en un inicio, claro que tiene un desgaste particular y un impacto particular en la vida, en la salud de las personas y en la vida, ¿no? Porque esto uno no es que deja de trabajar y ya está. Esto uno lo arrastra a su cotidianidad, a su forma de relacionarse, a los hábitos, ¿no? Dormir menos, comer mal, discutir más, perder los aspectos vinculados al autocuidado individual y al cuidado colectivo. Entonces, la incertidumbre, la imprevisibilidad y el riesgo constante afectan la trayectoria laboral, nos exponen a condiciones de trabajo mucho más riesgosas o que antes no estaban. Los trabajadores que hoy decía que estaban reparten en la calle. Ni hablar de la cantidad de riesgos a los que están expuestos y que antes nosotros no los teníamos en cuenta. Si hablábamos de violencia laboral, como hoy en un inicio nombraba el convenio OIT, la violencia externa, la violencia de terceros, dentro del convenio está mencionada. Bueno, estos trabajadores estarían por fuera entonces, porque al no estar registrados, al no tener la ley, al no poder cubrirlos en este sentido, quedan expuestos a todos. Entonces, esto que está en la norma nunca los va a tocar, nunca los va a proteger. Y ahí es donde hay que empezar a pensar otras estrategias. Y la precariedad en la vida cotidiana, la vulnerabilidad del empleo, se extiende al ámbito familiar. Por eso hablaba esto de el trabajo como identidad. No es poco. Si yo no puedo saber qué va a pasar el mes que viene, qué futuro puedo moldear, qué expectativas puedo tener, qué manera de pensarme, ¿no? Como sujeto que crece, que genera relaciones, que tiene derechos, desde dónde me estoy empezando a mirar, a cuidar. Josefina, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, por favor. Vas a hablar sobre las acciones. No, porque me no, parece pero dale.
No, porque me quedé, a ver, esto ya lo sabemos, lo vivimos todos los días, digo, hice una pregunta que sale, hablando siempre con Claudia y con otros integrantes del capítulo, Ujú. eh, me parece que lo que nos falta es mostrar los efectos de las intervenciones. Ajá. Ujú. Digo, porque me parece que vos hablabas de que estuviste en una mesa de trabajo con mucha Ujú. cuestión, dificultad, con discusiones. Yo me preguntaba qué apertura hay del lado de la patronal, Ujú. digo, para establecer estrategias de Ujú. intervención Ujú. posibles, Ujú. porque, bueno, me parece que nos falta desde nuestro colectivo, digo, como trabajadores del área de la salud Ujú. mental, Ujú. eh, dejar nuestra evidencia de trabajo en intervención, Ujú. porque esto, hay mucho desarrollo teórico, Sí. yo vi Ujú. mucho desarrollo teórico, si bien Ujú. en el ámbito laboral todavía falta ahí como eh, eh, una apertura un poco más amplia en relación a esto, pero me parece que hay que ver, porque el convenio 190, hay convenio, hay Ujú. reglamentación, no se cumple. No, son muy pocos los lugares. Ujú. Entonces me parece que tenemos que empezar a evidenciar nuestras intervenciones y trabajos dentro de las organizaciones, Ujú. porque si no, nos vamos a quedar a nivel discursivo. No sé qué opinás vos en relación a esto. Sí, sí, obviamente estoy de acuerdo y creo que falta además muchísima difusión. Pero vos ahí nombraste un sector. Esta difusión, que lo digo a título personal, podemos discutirlo, es lo que yo creo y, bueno, es lo que vengo viendo hace unos años. La patronal no necesita evidencia. La patronal lo que necesita es regulación. Si no hay ley, no lo van a cumplir. No importa lo que nosotros le llevemos, lo que nosotros le mostremos, no funciona así porque el nudo, si nosotros hablamos además de patronal, hablamos de trabajadores formales porque hay un interlocutor ahí con el cual vos podés negociar un convenio colectivo, podés discutir otras cosas, ¿no? Pero en general, por supuesto que hay particularidades y no todos están en la misma bolsa. Sobre todo hoy, donde las pymes están intentando sobrevivir y las grandes empresas esto no lo están pensando de esta forma, si no hay Claro, una me imagino que no. norma. ¿Cómo? Que no, me imagino que no, digo, pero es interesante que lo que vos planteás. Lo que no necesitan evidencia si no necesitan ley, regulación. Ley. Esto Si es no hay una ley que los obligue, no lo van a hacer. perfecto. Eso viene después, porque, como vos decís, argumentos hay un montón. Ejemplos de si no queremos, si no hemos llegado a poder difundir los propios, podemos tomarlos de afuera, donde además económicamente se ha medido cuál es cuánto es lo que recupera una empresa cuando empieza a abordar estos temas de factores de riesgo psicosociales. ¿Cuánto dinero recupera? Hasta se lo cuantificaron, pero ese no es el punto. Porque si yo hablo de riesgos psicosociales, hablo de organización y contenido del trabajo, y eso no entra en la discusión. Por eso muchas veces se dibujan las intervenciones en factores de riesgo psicosociales como clima laboral, se Sí, aborda de tal una cual. forma muy superficial. Bueno, será lo posible. No, no digo que no sume, no me voy a poner a juzgar el trabajo de otros, pero eso no es la discusión de fondo. Y el punto es este, hay que generar, o sea, generar y aprovechar las condiciones, digamos, políticas para que esta discusión entre. Porque este es el argumento que en general tienen desde el Estado es, no, porque si nosotros ponemos los factores de riesgo psicosociales, el sistema explota. Eso es falso. No explota, no explotó en Chile, no explotó en México, no explotó en Colombia, no explotó en Perú, no explotó en España. ¿Por qué va a explotar acá? No tiene sentido ese argumento. Porque ¿Por qué además, dice que explota? ¿Por qué? ¿Cuál es la argumentación que dicen que sí hay? ¿Cuál es? porque justamente la cantidad, porque eso pone en evidencia la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tenemos afectados por el impacto que tienen los riesgos psicosociales.
la cantidad de burnout, la cantidad de estrés, la fatiga cognitiva, la fatiga física, todo eso, por supuesto que existe, pero el problema es no abordarlo, porque además, desde el punto de vista, si se quieren, de la producción, y vuelvo también mirando lo que es un trabajo formal, también tiene un costo. Las licencias de larga duración por psiquiatría son muchísimas. Y esto también no es casual. La mayoría de las mujeres, o sea, si vemos otros países y si vemos el nuestro, creo que ahí vamos a coincidir, la mayoría, o sea, los grandes grupos que están afectados por los factores de riesgo psicosociales son salud y educación, y ahí somos la mayoría mujeres. Y seguimos estando desprotegidas. Ahora, vos decís necesitan regulación. La regulación está, ¿cómo operaríamos? Digo, porque es interesante esa, es una diferencia muy importante la que estás marcando. ¿Cómo operaríamos para que esa regulación, desde nuestro rol como psicólogos, ¿no? Dentro del campo laboral, operaríamos, ¿no? Porque cuando vos hablabas de las exigencias hacia los trabajadores, ¿no? Que vuelven nuevamente la cuestión de la productividad, a mí me sale la cuestión super yoica, ¿viste? Me salió anoche super yoico, ¿no? Como este amo que goza haciendo, ¿viste? Y me parece que por eso me parece que es interesante la introducción de la regulación. El tema es cómo. Porque con los sindicatos, yo hablando como delegada gremial en su momento, tienen un límite, el sindicato tiene un límite. Me parece que hay algo que hay que ver de qué manera se introduce la regulación. No sé si es a la patronal o al trabajador, digo, cómo esto me parece que tenemos que empezar a pensar, cómo regulamos a un super yo sádico, vamos a decir, cómo introducimos la ley, ¿no? A un super yo Perdón, que goza. ¿puedo acotar algo en relación a eso? Sí, Cuando vos hablabas, perdón, esta cuestión también, sí, me parece súper interesante lo que plantea Josefina de que la regulación, que tiene que ver con el límite hacia la patronal, pero también empezar desde un lugar nuestro, ¿no? A que las personas, los trabajadores puedan empezar a esto, a detectar el límite, a poder defenderlo y respetarlo y hacerlo respetar. Creo que ahí también es algo sumamente importante que eso lo empieza como a notar el trabajador cuando llega al extremo y tiene que acudir al psicólogo y ya luego ya eso no basta, sino que es la licencia por salud mental el límite al goce, me parece, en esto que planteabas, Mariel, ¿no? Lo veo desde este lugar porque me quedó esa palabra, límite, lo que yo, como lo necesario cuando decías, Josefina, que se desdibujan las jornadas laborales. Se dibujan los límites, yo creo que es eso, ¿no? Es como Totalmente. mi mínimo aporte acá. No, es que creo que aparte de esta instancia es así, ¿no? Poder plantear nuestros puntos de vista y poder compartir ideas sobre algo que está también armándose, no es que tenemos un solo camino para poder abordar esto. Hay niveles. Cuando yo hablo de la regulación, hablo de una regulación normativa a nivel país. Nuestra legislación es viejísima, es de los 70 y de los 90. Saquen ustedes las conclusiones que quieran. Esa es nuestra regulación marco. Y no hemos podido avanzar absolutamente nada en lo que tiene que ver con la regulación y la introducción de los factores de riesgo psicosociales realmente. Realmente no hay nada. Eso no es correcto, no existe. ¿Qué va? El cuerpo del trabajador y su psiquis se queda en la casa. Esto no es así. Y además, insisto en esto, para mí no es casual tampoco que esto no avance, porque los colectivos que están mayormente afectados, seguimos siendo nosotras las que quedamos por fuera y cuando vemos los avances en materia de regulación y de protección, que es bienvenida, ¿no? De las condiciones de medio ambiente de trabajo, son sobre trabajos que realizan en general varones, puestos que ocupan varones. Nosotros en la industria somos un porcentaje muy chiquito como operaria, vamos a decir, entre el trabajo formal. Esto nos sigue dejando por fuera dentro de, un montón de otras cuestiones que son sistémicas a este problema. Por eso yo hablaba de regulación. Desde nuestro lugar yo creo que hay que empezar a discutir
que no depende obviamente solo de nosotras, por eso hay que empezar a armar una red y aprovechar los momentos históricos donde esta discusión empiece a darse, porque es una discusión a nivel normativo que incluye Nación, la UAR, que es la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, obviamente que los sindicatos representados a través de sus federaciones y de lo que será la CGT, la CTA, etcétera, y aparecerán también del otro lado las grandes corporaciones. Pero hay momentos bisagras también en nuestros países donde estas discusiones se van a tener que empezar a dar y donde nosotros deberíamos tener una propuesta también, ¿no? Bueno, esto, ¿cómo se regula? ¿Cómo se mide? Nosotros tenemos una herramienta que es el COPSOC, que es bueno, lo deben conocer, este cuestionario que además fue validado. La Superintendencia de Riesgo del Trabajo lo conoce, lo usó, pero no lo utiliza como una herramienta dentro de una normativa porque no reconoce los riesgos psicosociales. Y las empresas van a cumplir con lo que la ley les diga. No van a ir por más, menos hoy. Porque además, nuestro país tiene la característica de que se sostiene a través de las pymes. Las pymes son, si ustedes las deben conocer, muchas son familiares. Sí. No, que totalmente de acuerdo. Yo que hago entrevistas laborales, la verdad que la pyme sostiene el país, digo, las multinacionales sí tienen, pero, o las grandes empresas nacionales, vamos a decir, ¿no? Que abrieron camino, se abrieron camino y de pyme pasaron a grandes empresas, la verdad que son las que están sosteniendo el país, en relación a nivel de trabajo, ¿no? Sí, sí. Totalmente de acuerdo, es así. Entonces, ese tipo de pymes, hoy por hoy, de hecho, muchas, no todas, no tienen muy en claro cuál es el sistema de riesgo de trabajo, contratan las RT como contratan el seguro del auto, porque están con otras urgencias. Entonces, cuando nosotros les vamos a hablar de factores de riesgo psicosociales, es un discurso que es como que va a destiempo, porque también están en esta situación de, bueno, ¿cómo sobrevivir? ¿Cómo mantener más o menos este grupo? Porque además son trabajadores que se conocen, que son, eso sí, son de lugares más chiquitos, conocen a las familias, entonces hay una responsabilidad extra. Y están con la cabeza ahí. Entonces nosotros vamos a llevar muchas veces cuestiones que están como a destiempo. Pero no digo que, por eso me parece que la normativa ayuda, porque además la normativa no solo marca los límites, como ahí mencionaba una compañera, sino que también puede ofrecer, como hacen otros países, de qué manera, de qué forma se interviene, porque hay propuestas, hay metodología, no es que esto lo deja libre a cada empresa que haga lo que pueda o lo que quiera y ya está. No, se puede armar una buena propuesta para lo que en un futuro podría ser una normativa. Ahora, esta propuesta debería, a mi criterio, estar lo más pulida posible para que cuando políticamente la oportunidad surja, poder presentarla y discutirla ahí. Si no, se nos van a pasar las oportunidades y nunca vamos a tener armado como este primer proyecto. Yo creo que esa sería como a nivel general. Creo que lo que acabas de decir, Josefina, es, pero central, ¿no? Eso es lo importante, es que uno pueda hacer y que tenga un impacto, porque muchas veces, bueno, esto de la investigación, investigamos y lo presentamos en congresos, lo reflexionamos con colegas, pero queda ahí. Exacto. Entonces, tenemos que ir más allá. Puede sonar utópico, pero bueno, hay que hacerlo, por lo menos intentarlo, ¿no? Me parece excelente lo que decís, Néstor. Sí. Bueno, pero fíjate el convenio 190. Surge en la OIT, justo acá hay políticamente hay un gobierno alineado a eso y se toma. Por supuesto que le falta un montón bajar a tierra, los protocolos, hay mucha discusión, pero el convenio está. Y nosotros la adherencia, o sea, la ratificación la tenemos, la ley la tenemos. Es un paso. Después con eso nosotros somos las que tenemos que militar, vamos a decir, estas situaciones. Sí. Entonces, pero también tenemos que tener preparado cuál es el proyecto que debería entrar ahí para normar los factores de riesgo psicosociales. ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la propuesta? Que después, por supuesto, se puede modificar, pero tiene que haber algo para ofrecer. Porque si no, lo arman otros, y lo arman de otra forma. Eso por un lado, ¿no? Eso como a nivel
país. Lo arman otros y con otros intereses, claramente. Totalmente, Sí. pero totalmente, porque ahí es donde entran a participar estos otros actores que mencionaba antes. La UART es una, la superintendencia es otra, no les pongo característica ninguna, cada uno tiene sus intereses. Sindicatos y también las cámaras que representan a muchos sectores, que reniegan, en algunos casos, de este tipo de normas, ¿no? Porque las ven con mucho temor. Entonces, es todo un trabajo que hay que ir haciendo, pero sin perder de vista el foco de que necesitamos una norma. Porque si no, esto es muy difícil que llegue realmente a incorporarse como una necesidad para cada empresa. Pero por el otro lado, a mí lo que también me preocupa mucho, y que eso es lo que por ahí también en otra línea debemos, creo yo, ir pensando qué hacer, es con todas estas personas, que es casi la mitad del país, de la población económicamente activa, que nos queda por fuera del trabajo formal. Y que por ejemplo, si salen, supongamos, tenemos una norma, una resolución que incorpora los factores de riesgo psicosociales. A estos trabajadores no les va a llegar. Y es la mitad de la población. Y también aportan, y también sostienen, y también aportan a los impuestos cada vez que van a comprarse una gaseosa o un agua a un kiosco, porque pagan impuestos ahí. ¿Qué hacemos con todas estas personas que además ya de por sí van quedando afuera de distintas, o sea, tienen menos tiempo libre, menos un uso del tiempo libre muy restringido, poco saludable, entonces termina siendo casi un circuito sumamente deteriorante. Entonces, yo pensaba un poco empezar a quizás pensar los aspectos de la salud laboral y mental, pero desde un punto de vista, haciendo alianza con lo que son otros campos, como pueden ser la salud mental comunitaria. Empezar a vincularnos con otras áreas. Por ahí ustedes ya lo hacen, estas son preguntas y líneas que también se me ocurren un poco a mí ahora, pero debe haber ya mucho hecho. Empezar a apoyar, empezar a meternos y apoyar esas transiciones entre el trabajo informal y la formalidad, empezar a promover activamente políticas, aunque sean espacios más acotados. Algunas estamos en ciudades, otras estamos en municipios, otras estamos en pueblos, donde los parques industriales muchas veces están en los pueblos. Entonces hay todo un tejido ahí que se puede volver a reconstruir, pero necesita alguien que tienda puentes. Y yo creo que ahí tenemos todavía posibilidad de generar intervenciones, fomentar la economía social y solidaria, lo que es el empleo inclusivo. Recordemos lo que eran las empresas recuperadas. Esa es una forma también de empezar a dignificar este trabajo, hacer digno a esos trabajadores, ¿no? Que vuelvan a restituirse desde un lugar de derechos. Poder abordar... ¿Cómo? No, nadie habló, pero sí, te Ah. aprovecho porque vos estás hablando de algo interesante. Vos estás planteando una intervención a nivel macro con la regulación y a mí me sigue preocupando a nivel micro. Me explico lo que voy a decir. Mientras tanto, a mí me sigue preocupando, pero me pareció fantástica tu intervención en esto de la necesidad de la regulación. Y otra cosa que me pareció interesante también, Josefina, es tender puentes, porque me parece que hay algo ahí en nuestro ejercicio, en nuestro hacer, específico de este rol, vamos a decir, que no es el rol del clínico, por ejemplo, del analista como clínico, o de psicoanalista, yo porque tengo formación psicoanalítica, por eso digo, pero bueno, ¿no? Sino en esto de una cuestión de tender puentes. Ahí hay algo que me parece que también podría ser como una salida posible en lo micro. Claro, no exacto, ¿no? exacto. Tal cual. Porque justo por eso pensaba esto de acercarnos un poco también a lo que es la psicología comunitaria, ¿no? Claro. El lugar de las cooperativas, las empresas sociales, las empresas recuperadas, empezar a tener quizás mayor participación desde nuestro hacer, pero en este tipo de proyectos, que son formas de recuperar estos lugares, digamos, de trabajo que se han ido perdiendo. Y que es esto además, todo el impacto que tiene, poder generar una cooperativa, una empresa social, o un proyecto
una empresa recuperada, etcétera. Todo lo que genera a nivel de salud mental también, la cooperación, la participación, la solidaridad, la manera de volver a integrarse a un tejido, de sentirse útil, de sentirse alguien, ¿sí? De empezar a... Sí, Perdón, no, sí. porque sin ir más lejos, también una de las cuestiones que nos pasa, por lo menos yo voy escuchando y demás, hay gente que está muy por fuera de la posibilidad de conseguir trabajo, porque hay una precariedad primaria, que es la precariedad simbólica, la precariedad ambiental, de lazos, de redes. Yo te digo, gente que vive en zonas o que han padecido diferentes cuestiones de vulnerabilidad, ¿no? También se puede hacer algo. Y tenés, con la cuestión de lo comunitario también se puede hacer, porque a estas personas que no tienen incorporado el hábito del trabajo, porque no hubo puntos de identificación con padres que trabajaban, por ejemplo, o con, ¿no? O normativas de no terminaron el secundario, hay un trabajo muy fino, de reincorporación y de trabajo, digo, sin pensar, en una fábrica recuperada, porque tal vez eso es un poco más complejo, que podría ser, ¿no? Lo que tendríamos, pero me parece que ahí hay una cuestión de crear hábitos de trabajo, de hacer pasantías cortas, supervisadas, en donde la persona pueda incorporar hábitos de trabajo. Claro, sí, por supuesto que aparecen, así van apareciendo distintas propuestas propias también de las necesidades de cada uno de estos grupos, ¿no? Porque bueno, por eso decía ahí al inicio, no hay recetas, hay que ir pensando, bueno, según cada grupo, claro, qué es lo que se puede ir ofreciendo, pensando juntos, viendo además los recursos que tenemos a mano. Hay áreas, por ejemplo, vos nombrabas esto del secundario. Hoy por hoy hay muchas propuestas para terminar esas trayectorias educativas, pero alguien necesita se necesita que alguien acompañe esto. No es solo depositarle al otro, bueno, dale, mira, terminé el secundario así, te encontrás acá. No, esto necesita que nosotras tengamos un rol muy activo en eso. No digo hacer algo sacrificial, por supuesto, por eso es tender puentes. Empezar a también ver qué recursos más allá de nuestra área, qué otras cosas nos ofrecen los lugares donde estamos. Y empezar a tironear de ahí y a ser también nosotras quienes podamos ir conectando y acompañando esos procesos. Es cierto, lo de las empresas recuperadas habla además de otra historia, pero las cooperativas no. Las cooperativas son espacios interesantes para pensar como lugares donde se puede restituir algo del trabajo. Y por supuesto, incorporar dentro de esto que vos decías, retomo esto que recién mencionabas con respecto a la falta muchas veces de hábito del trabajo o personas que han quedado muy por fuera de ciertos cuidados, muy desamparadas, ¿no? Bueno, también empezar a incorporar algo de esto en nuestras intervenciones y en nuestros proyectos, que por ahí no son los que teníamos a priori pensados. Hablábamos de factores de riesgo psicosociales hace un ratito, pero hablar de promoción de salud mental también es importante. Porque si no hay un apoyo, no hay un otro que te acompañe, que un otro podemos ser nosotras, como puede ser el vecino, como puede ser alguien que se encuentra en una situación similar, es muy difícil poder sostener todo lo que exige un proyecto de este tipo. Empezar a difundir mediante distintos materiales lo que nosotros venimos haciendo, pero además, cuando hablamos de salud mental, hablamos de un cuidado general, nutricional, de higiene, de prevención de enfermedades de distinto tipo, empezar a ver si algo de donde estoy viviendo, cerca hay hay mucho trabajo manual que se hace en el campo, ¿no? Recolección de fruta fina, muchísima. Y estos trabajadores son todos trabajadores informales que vienen de otras provincias, se instalan aquí, después viven en situaciones de mucha vulnerabilidad y están expuestos desde agroquímicos, porque también los aplican ellos, hasta, bueno, condiciones de trabajo paupérrimas, sueldos paupérrimos, etc. Y ese tipo de trabajadores y trabajadoras
se tiene un proceso de salud-enfermedad diferente a otros. Y eso también necesita, entiendo yo, poder empezar a mirarse desde ahí para poder prevenir distintos tipos de enfermedades, tanto físicas como mentales. Y para eso nosotros tenemos que hacer vínculo con los CAPS, por ejemplo, con el SAMCO, con el hospital, porque no se lo puede ver como solamente una persona que viene a consultar porque le dolía la cabeza y ya está. Hay muchas preguntas ahí para hacer que tienen que ver también con el tipo de trabajo que hacen, que es sumamente precario, con las condiciones de vida, pero propias también de esto, de un sueldo que les puedo asegurar que es paupérrimo por día, es nada lo que les pagan y trabajan más de 8 horas, sin duda, a la intemperie, y es un proceso de salud-enfermedad distinto. Entonces, esto también, desde lo que es la vigilancia epidemiológica, tiene que tener una mirada diferente y se puede hacer vínculos con el SAMCO, con los CAPS, para empezar a ver cuáles son las características de estos grupos y qué necesidades hay desde todo punto de vista, desde lo que tiene que ver con la salud física y desde lo que tiene que ver con la salud mental, porque problemáticas de consumo han aparecido muchísimo. Y no digo que solo el trabajo sea una de los determinantes para, pero tiene una influencia muy importante, no lo vamos a negar. Porque ¿quién soporta estas condiciones de trabajo y de vida cotidianamente así? ¿De qué manera uno se escuda de esto? Cuando no tiene otros recursos subjetivos, como ahí nombraban, ni de apoyo, lejos de su familia. Entonces, fíjense cómo muchas veces en este caso tender redes también nos lleva a acercarnos a lugares conocidos, pero que a veces nos quedan un poco al costado, como los centros de salud, como los hospitales, para también empezar a pensar aspectos puntuales de este tipo de trabajadores que están muy precarizados. Entonces, bueno, para terminar un poco es esto, pensar la normativa a nivel país, que obviamente es una discusión, pero que hay que darla, hay que estar, hay que participar, hay que marcar esa necesidad, pensar en las redes que podemos ir tendiendo según los lugares donde estamos y pensar en el abordaje de este tipo de colectivos de trabajadores y trabajadoras que están sumamente precarizados, incorporando dentro de los factores de riesgo psicosociales la precariedad en estas subdivisiones que marcaba al inicio, pero también desde un punto de vista del monitoreo y la intervención en la salud de estos grupos. Así que bueno, con eso creo que estamos un poquito pasadas de horario, pero bueno, casi justo. Ahí está. Estuvimos charlando Bueno. igual también. Sí, pero es lindo, Muchísimas lindo gracias. diálogo, es lo más Muchísimas interesante. gracias, Josefina. Precarización del trabajo fue el tema que yo había propuesto este año y que tuvimos distintos encuentros que trataron la cuestión de la precarización. Creo que es fundamental que vos lo pongas como el factor de riesgo, porque de hecho está muy naturalizado y como vos decías, quienes trabajamos y que hemos pasado por la universidad privada como docentes, la verdad que es un escándalo lo que están haciendo. Una universidad privada en la que yo participé no hace mucho en una maestría a distancia para que me convocaron, me hicieron firmar un boleto de compra-venta que ni siquiera era un contrato, por una cifra insultante, con el objetivo de tener un corpus de docentes con títulos que la CONEAU aprobara, para después no emplearnos y que la carrera la dictaban los empleados que sí tenían la universidad que no tenían los títulos. ¿Se entiende? Una estafa absoluta y Eso te total. iba a decir, una estafa, te juro, Una estaba estafa. usando esa Por palabra. lo cual, ante eso, yo recurrí a la ley. No por móvil dinerario, porque era irrisorio, sino por un acto de justicia y para sancionar la estafa como tal. Y la universidad tuvo que reconocer con una cifra nimia, que era los cálculos que salían, el mal proceder. Y es totalmente deliberado. Y hay cómplices, que son los que convocan. Hoy ninguna de las dos intervinientes está trabajando ahí, pues ya se han jubilado, una se fue, otra se jubiló. Bueno, la verdad que ha sido, eso fue en 2022, 2023, en 2023 ocurrió. En una universidad privada
como decía que no voy a mencionar. Y de otra en la que trabajé 11 años, me bajaron el sueldo por cantidad de alumnos, como si fuera una vendedora de alfombras. Que todo bien con las vendedoras de alfombras, pero no te pueden bajar, es ilegal. O sea que en el recibo de sueldo figuraba el descenso del sueldo, lo que fue un documento en sí mismo. Tienen, aparte, una desprolijidad para hacerlo, que te dan todo en la mano para que vos recurras a la ley. Entonces yo coincido con Josefina en que la ley es lo que toca el bolsillo de los usureros, ¿no? De los amos capitalistas, porque si hay un concepto que en el psicoanálisis lacaniano anuda la clínica, la psicopatología del trabajo con el psicoanálisis, es el discurso capitalista. Ayer en un caso clínico de otro país latinoamericano que estuvimos trabajando en grupo, en supervisión, una enfermera de 42 años, paciente cuyo caso se estaba supervisando, tenía problemas de columna, que es psicopatología del trabajo, son los efectos de la carga de los pacientes adultos con los que se arruinó la espalda. Ese síntoma no era su neurosis estrictamente, era un síntoma del trabajo. Entonces yo hablé de la psicopatología del trabajo ayer. En algunos casos no podemos desconocer en los cuadros clínicos de los pacientes el lugar donde están trabajando, en las condiciones infrahumanas en las que lo hacen, el desgaste psicofísico, las patologías del desgaste, la fatiga por compasión que yo he leído académicamente con la identificación de angustia. Digamos, yo tengo algunos trabajitos académicos que puentean el psicoanálisis lacaniano freudiano lacaniano con la psicopatología del trabajo. Creo que es fundamental. Que podamos trabajar la psicopatología del trabajo no como algo aislado, olvidado, sino poder trabajar una lectura que sea transversal. Porque en el discurso capitalista estamos todos, lamentablemente. El sistema económico en el que vivimos es lo que propicia y naturaliza, tiende a naturalizar la precarización del trabajo, la explotación obrera, la estafa. Porque la precarización también se concreta por estafa. Sí. Sí. No solamente en el ámbito privado, sino también en el público ahora, con los profesores de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, pensaba un poco eso, ¿no? Justamente quien debería empujar la regulación, ¿no? Debería ser el Estado, que muchas veces es un gran precarizador de los trabajadores y de las trabajadoras. Ahí es como una encerrona, por eso hay que ver el momento, la oportunidad, creo yo, política para ahí presentar una propuesta, pero bueno, hoy la Defensoría del Pueblo, que es un ente independiente, es una posibilidad de meter la cuña de la ley en el sistema, ¿no? En el sistema público, por ejemplo. Bueno, ven cómo van surgiendo, claro. Van surgiendo ideas. Bueno, que esto sea un puntapié para seguir. Sí, de hecho, de Schur, en una de las conferencias que lo había escuchado, él armó, fundó una clínica en donde él no solo, o sea, cuando viene un trabajador con alguna problemática o con un síntoma que puede escuchar que hay algo del orden de lo legal, lo deriva dentro de la clínica a los abogados, o sea, que evidentemente acá no podemos pensar esto, sigo pensando, ¿no? En función de todo lo que estamos conversando, Elena, de lo que vos decís es así, ¿no? Lo que anuda el psicoanálisis con la psicopatología del trabajo o con la vida laboral es el discurso capitalista. Exacto. Aparte, bueno, cuando Lacan habla del amo y el esclavo, también habla, bueno, ¿cómo se llama? A Marx, para hablar del discurso capitalista, para plantear, bueno, entonces me parece que hay que hacer como una lectura que no podemos perder de vista y que lo recibimos en la clínica. Entonces, bueno, yo la verdad que es un hallazgo esto de hacer este enlace, porque permite abrir para seguir pensando y accionando, me parece que hay que empezar a accionar. Lacan habló del trabajo en el seminario 16, cuando habla de la identificación después hay una conferencia, una entrevista que le hacen, en el seminario 16 está hablando de Lacan con Marx, es el seminario de Lacan con Marx.
que lee en el grafo del deseo el plus de gozar como lo que el trabajador cede al capitalista, al amo capitalista. Digamos, lee el mercado como el gran otro, Lacan, en el grafo del deseo. Eso está, aunque lo oculten los psicoanalistas de derecha, está ahí. Está dicho por Lacan y publicado. O sea, ¿quién va a decir que Lacan no lo dijo? Pero más allá de que Lacan lo dijo o no lo dijo, tenemos un modelo para pensar el mercado que es un gran otro, que establece reglas y que ese gran otro no es un dios, se lo puede modificar. Ese gran otro, el tema es incluir y meter con el trabajo comunitario, el trabajo organizado, nuevas normas, torcer las normas. Algo de la democracia funciona en este país, parece, ¿no? Lo estamos viviendo, que en este país la democracia sigue funcionando felizmente, a pesar de todo. Entonces, bueno, por ese lado es, ¿no? Bien, sí, sí, totalmente de acuerdo. Falta la antorcha. Me agarra la tanada y me falta la antorcha y ya, ahí vamos. Bueno, pero bueno, el tema es el día a día, es hacer en el día a día, es poder leer esto en el día a día, lo que nos pasa como trabajadoras en el día a día docentes, que me está pasando también ahora en la municipalidad, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires me está pasando algo muy, en términos de dinerarios, pero veo el sistema, cómo se está torciendo el tema del sistema, es impresionante, ¿no? La aceptación y la complicidad de algunos que también son trabajadores, pero son cómplices de estas cuestiones que están instalando. Porque les conviene a ellos, a su bolsillo les conviene, pero están en desmedro de sus pares, digamos, ¿no? Feo, feo, feo. Bueno, pero eso es parte de la precarización, ¿no? La ruptura del lazo con el otro. Exactamente, ahí tenés, mira, muy bien. Eso, Josefina. Porque Entonces, muchos... apelar a los derechos del trabajador es como una antigüedad, que saliste del museo, que son los derechos del trabajador, y sí, todavía existen. Claro, sí. Por eso digo que por ahí se dibuja, parece mucho esto del marketing, ¿no? Claro. De la meritocracia y muy vendido de una forma del trabajo individual, de que te conviene ser tu propio dueño, bueno, tu propio jefe, todo lo que ya sabemos. Y esto opera además en grupos que son los más vulnerables, que son los más jóvenes, que no tienen la entrada al trabajo formal, que quizás en algún momento era una puerta para la adultez, para la independencia, todo eso se empieza a desarmar. Y siguen, sin embargo, sosteniendo ese discurso que es una trampa. El otro día leo una oferta laboral dentro del sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, en educación, en una escuela multinivel de la Ciudad de Buenos Aires, muy prestigiosa en cuanto a su historia. Hoy está hecho un desastre la escuela, que convocaban para un puesto de profesora en psicología educacional y decía, no presentarse a aquellos trabajadores cuya edad sea la de jubilar, o sea, jubilables no presentarse. Eso es una ilegalidad espantosa. ¿Cómo vas a poner la búsqueda escrita en la web de la Ciudad de Buenos Aires? Jubilables no presentarse. Es ilegal. No es ilegal. Es un descaro infernal. Yo ni loca me presentaría en ese lugar a trabajar, pero quiero decir, ¿cómo van a publicar esa búsqueda? Claro, bueno, pero es como que todo está permitido también cuando ponen, si buscan hombres o mujeres para tal puesto, eso está. Es asombroso. Son todavía sesgos que se siguen repitiendo y que aunque no figuren en la búsqueda, cuando miramos las organizaciones, están, o sea, de la cúpula, de la mitad del staff, o sea, hacia arriba son todos varones, pasan lo público, pasan lo privado, esto sigue, quienes toman las decisiones siguen siendo varones y este tema no les está tocando, porque en realidad nos afecta a nosotras. Sí. Pero entonces la ley, hay que ir a la ley. Con la conversación no nos llegamos a... Sí, con la evidencia tampoco. Viste que con la evidencia es verdad lo que vos decís, Claro. porque vos le podés mostrar resultados, pero los resultados no, evidentemente no. Yo creo que es por una cuestión también de poder.
siendo delegada, me di cuenta que en la patronal es una cuestión yo te mando. Es ahí. Y doblegar eso es complejo. ¿Qué es lo que atenta contra el uno del amo? Lo múltiple. Tal cual. Qué bueno eso, muy interesante. Bueno, Lo que hace contra el uno genial. del amo es lo múltiple. O sea, sería el tiempo importante, es. por ahí hacia adelante, en esto de lo múltiple, no pensar solo una propuesta desde lo que es salud mental laboral, sino sumar a otras disciplinas. Los ergónomos y ergónomas tienen un montón para aportar ahí, los higienistas también, quienes están en las áreas de medicina laboral también, el trabajo nocturno, los turnos rotatorios, todo eso no tiene regulación. O sea, la tienen por convenios colectivos, pero después nosotros, qué sé yo, tenemos trabajadores que hacen más de 12 horas de guardia, 24, y nadie está pensando en la salud de esas personas que están ultra precarizadas y que además después nos van a atender a nosotras cuando nos pase algo en una urgencia. Bueno. Hay un montón para hacer y para pensar. Hay que empezar, yo creo que a ordenarlo, a escribirlo y a ir armando estas mesas de trabajo, ya. Sí, para hacer precisamente esto, la acción y el cambio. Claro. Tal cual, sí, con ese objetivo. Salimos optimistas, muy bien, así me gusta. Bueno, ha sido un gusto enorme, Josefina, nuevamente. Es el segundo año que, ya el año pasado también hiciste una charla que tuvo mucha circulación en el canal de YouTube. Qué bueno. Y después te mando el link para que veas cómo circuló por la cantidad de vistas que tuvo. Y esta también seguramente va a tener, yo la voy a poner a circular. Y la voy a mandar a los grupos de WhatsApp donde debe ser escuchada. Bueno, después cuando me juntan las reuniones con la patronal, no se van a querer quedar sentados. En realidad con los que nosotros nos juntamos muchas veces no son los que tienen la decisión de fondo, porque vos no te juntás a hablar o a discutir. Tal cual. La banalidad del mal. Claro. Hannah Arendt, la banalidad del mal. Son los tontos obedientes, digamos. Exactamente, y es complejo porque a veces tenés algunos que que tienen una apertura y vas logrando más, y cuando se da cuenta que lográs más, te lo sacan y te ponen a otro que, viste, no. Es increíble, pero tienen una habilidad. Yo creo que no es consciente. ¿Cómo, Elena? Los tontos obedientes. Sí, pero hay algo de percepción. Digo, porque yo te diría que es inconsciente. Yo no creo que sean tan hábiles para pensar, vamos a cambiar de estrategia, como uno cree. No hay pensamiento, hay obediencia. Sí, pero digo, desde la patronal, digo, no creo que sean tan hábiles. Me parece que es parte del sistema que no se termina de romper así. A mí me ha pasado como delegada, digo, cuando hemos tenido a alguien que hemos empezado a obtener algunas modificaciones, lo cambian por otro que... Exacto, es lo que ya llamaba organizaciones paranoigénicas, que es lo más habitual. De las filogénicas, raro, yo nunca encontré ninguna, pero bueno, por ahí hay. De las buenas organizaciones, las paranoigénicas están en la orden del día. Sí, y sabes que me quedaba pensando vuelvo al punto anterior no para seguir abriendo la conversación, sino por ahí para seguir pensando en esto de cómo intervenir. También generar en esto tenemos por un lado los sindicatos, pero también están los colegios de profesionales, las asociaciones que representan algunos grupos de trabajadores. Ahí también hay que generar, creo yo, espacios que desarrollen estos temas, áreas de bienestar ocupacional, el nombre que ustedes quieran. Pero creo que es una manera de acompañar y visibilizar y generar estrategias propias para esos grupos de trabajadores y trabajadoras, que nosotros en el colegio de psicólogos no tenemos y podríamos tener, los colegios médicos, las enfermeras, todos esos grupos. Y bueno, mientras tanto, también ahí se puede generar información, se pueden discutir propuestas que son transversales, porque es un colectivo de salud, un colectivo de educación, digo, para pensar un poco en voz alta.
mientras vamos pensando la ley. Bueno, un gusto enorme, chicas, en este sábado lluvioso acá en Capital, pero primavera. Sí, es típico de la primavera. Bueno, Exactamente. muchísimas gracias por el tiempo, por la escucha, por el intercambio, que es lo más interesante, poder escucharlas y hacer esta ida y vuelta. También una se siente acompañada. Bien, No, gracias a vos, Josefina, Gracias a vos. gracias, Tina, también por convocarla. Gracias. Gracias Bueno, a les vos por mando un beso enorme, nos seguimos viendo estarnos viendo. con nuestros encuentros, charlas y Sí. investigación. Chao, Adiós. hasta la próxima. Chao.